Sí, presidente. Yo solo era una duda de la exposición que nos hizo de las mineras, si pudiéramos verla. Me queda una duda del total de concesiones mineras que se han dado, pero abajo había una nota metodológica que señalaba que solo es el 10% del territorio. Entonces, si pudiera ayudarnos a aclarar, o por lo menos a mí esa duda, presidente. En esa nota metodológica se señala que es el 10.6% del territorio, pero en la anterior... ahí dice 21.3 millones de hectáreas y en la pasada señalaba 116. ¿Son las vigentes solamente esas? Es que se han ido entregando concesiones, es decir, devolviendo concesiones. Una cosa son las autorizadas, las entregadas, y otras son las que en realidad existen. Así es, ¿no? Vigentes, pero el otorgamiento son 117 millones. Sí. 21 millones son las que están actualmente siendo explotadas. Es. Son vigentes. Vigentes. ¿Le han regresado alguna concesión? Sí, sí, bastante. ¿Qué empresas, presidente? ¿Mande? ¿Qué empresas le han regresado? No puedo precisar qué empresas, pero es que pues tenían muchísimo. Sí. Nada más dice superficie. Bueno, está la cancelada, ¿no? Sí, 117. Sí, esto es lo otorgado por sexenio. Esto es lo que se cancela de manera voluntaria. Y esto es lo vigente, 21 millones, que es el 10% del territorio nacional, por eso se habla de 10.6, pero el otorgamiento llegó a ser en la suma de más del 50% del territorio. Muchos ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios no sabían y siguen sin saber de que ya el subsuelo de sus tierras estaba concesionado. En Sonora, la mitad del territorio. En Oaxaca, fue una fiebre de concesiones mineras. Es como la fiebre de baldíos que se llevó a cabo durante el Porfiriato. En ese entonces, los terrenos baldíos o nacionales se entregaron, se crearon empresas para la colonización y supuestamente estas empresas vinculadas al régimen medían la superficie, en el caso, por ejemplo, de Chihuahua, ¿sí? Se llamaban compañías deslindadoras, estoy tratando de recordar, y habían 20, 30 compañías predilectas. Entonces, sí deslindaban 1 millón de hectáreas
se quedaban con la tercera parte de lo deslindado. Si era 1 millón, se quedaban con 333,000 hectáreas como pago. Entonces, el resto podía venderlo el gobierno. ¿A qué precio? A muy bajo precio para los allegados al régimen, a veces a las mismas compañías deslindadoras. Un potentado político y terrateniente y comerciante y dueño de embarcaciones, don Policarpo Valenzuela en Tabasco, llegó a tener así 700,000 hectáreas y Tabasco tiene 2,400,000 hectáreas, o sea que tenía como el 30% de Tabasco. Y en el caso de Chihuahua, pues Terrazas tenía también millones de hectáreas, por eso se decía que Terrazas no era de Chihuahua, Chihuahua era de Terrazas. Y estamos hablando de el estado más grande de México en territorio. Chihuahua tiene 25 millones de hectáreas. Y luego es Sonora. Pero bueno, esto era una fiebre que empezó con Salinas, que no solo se entregó la superficie susceptible de explotación minera, sino fue cuando se entrega, por ejemplo, la mina de Cananea, que se vende a quienes son ahora los dueños. Y así se venden todas las minas que eran del sector público, de la nación. ¿Cómo se entregaron todos los bancos? Y ya toda la historia que sabemos, cómo se entregaron los ferrocarriles, que fue muy triste lo de los ferrocarriles, porque imagínense, se empezaron a construir los ferrocarriles desde la época del presidente Juárez. El primer ferrocarril que se inauguró fue el de la Ciudad de México a Veracruz, 600 kilómetros, lo inauguró el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Y luego, con Porfirio Díaz, se hicieron más de 20,000 kilómetros de vías férreas, se comunicó todo el país, se dieron concesiones para que empresas extranjeras construyeran los ferrocarriles. Había un estímulo de parte del gobierno para las compañías que construían ferrocarriles, se llamaba subvención. Por cada kilómetro que construían, el gobierno les daba un porcentaje de apoyo, un subsidio. Entonces, por eso, pues se comunicó todo el país, 20,000 kilómetros, imagínense, de vías férreas.
Por eso la revolución se hizo a caballo y en ferrocarril, porque México estaba comunicado completamente. Luego de la revolución se siguieron construyendo líneas férreas, llegan los neoliberales en este periodo que finalizó en esta noche oscura y larga, y acaban con los ferrocarriles en un abrir y cerrar de ojos, y ya nada más hay ferrocarriles de carga. Ya los de pasajeros, pues solo el Chepe, que va de Chihuahua a Mochis, y el Tequila, que no sé si está todavía, turístico. Aprovecho para recomendar el viaje en el Chepe, para los que tengan posibilidad de hacerlo, porque es extraordinario ese recorrido por las barrancas de Chihuahua, la barranca del Cobre, y por la sierra. Pero eso es lo único que quedó. Nunca en la historia de México se había llevado a cabo un saqueo como el que se consumó en 36 años del periodo neoliberal. Y decían que todo esto nos iba a traer beneficios. Y no fue así. En este periodo, además de la pobreza y de la corrupción, se desató la inseguridad y la violencia, que fue lo más dramático, lo más doloroso de todo. Entonces, por eso ya no queremos la misma política económica.